Ochate es un pequeño pueblo burgalés del condado de Treviño, que se encuentra abandonado, no se sabe desde cuándo lo está. Se registran infinidad de fenómenos paranormales. Según los investigadores, Ochate significa la puerta de los espíritus o la puerta de Gog, personaje del Apocalipsis bíblico de San Juan. La historia del pueblo de Ochate, que se ha basado más en el boca a boca, a raíz del popular artículo de Muguruza, que en datos reales, contrastables, habla de que este poblado quedó deshabitado a raíz de una serie de misteriosas epidemias en el siglo XIX, de viruela, tifus y cólera. Por ello tiene fama de pueblo maldito. Ha de señalarse que las fechas de las epidemias en el pueblo no coinciden con las epidemias de estas enfermedades que azotaron el resto de la provincia de Burgos y de la vecina Álava, y que no existen datos en el archivo episcopal de mortandades tan elevadas. Además, por documentos del archivo diocesano de Vitoria, donde se habla de visitas pastorales a la zona, y por fotografías del pueblo todavía en pie recogidas del fondo fotográfico de la Diputación Provincial de Burgos, se estima que el pueblo fue abandonado entre los años 1920 y 1930 en circunstancias naturales, debido a la migración a las ciudades, como ocurrió con muchas poblaciones de España en esa época. Por tanto, muchos expertos consideran que los datos que forjaron esta leyenda no son fiables, si bien se aprecian determinados hechos que pueden tener un fondo real. Pero parece, claro, que el pueblo no desapareció por grandes mortandades, e incluso, según unas últimas investigaciones, se ha encontrado al último habitante de Ochate aún con vida. Su nombre es José Aránguiz, y desmitifica la historia del pueblo. Las historias más extrañas que marcan la historia del pueblo son la extraña desaparición del párroco de Ochate, Antonio Villegas, en 1868. La alerta recibida por las autoridades en 1947 debido a la existencia de extrañas luces en el pueblo y la caída de un rayo en la torre de la iglesia de la localidad, donde apareció un medallón actualmente en paradero desconocido. Desapariciones de personas en extrañas circunstancias en las cercanías del pueblo. Las investigaciones de Prudencio Muguruza y las posteriores de Iker Jiménez hablan de una serie de sucesos modernos relacionados con lo paranormal. En 1980 se graba la psicofonía de Pandora o Canpora, que significa fuera en euskera. En 1981, la comentada fotografía del ovni de Prudencio Muguruza. En 1986 y 1987, apariciones paranormales en el pueblo. En 1987, las primeras y la tercera compañía de carros blindados de la base militar de Araca, Vitoria, estuvieron perdidas durante más de 4 horas deambulando por la espesa niebla en Ochate. En 1987, desaparición de un investigador en el pueblo y aparición de su figura meses después, con la psicofonía que hace aún la puerta cerrada, que podría entenderse como la pregunta a qué, por qué está el pueblo cerrado, o lo que es lo mismo, deshabitado. Hasta 2007
no se había realizado una investigación formal ampliamente aceptada sobre la realidad o no de fenómenos paranormales en la zona. La existencia de fenómenos paranormales en el pueblo tiene sus partidarios que consideran las pruebas irrefutables y por tanto un lugar maldito, mientras los detractores opinan que todo es una leyenda promovida por la divulgación popular y el sensacionalismo. En esta fecha, enero de 2007, se publicó el libro Ochate, Realidad y Leyenda del Pueblo Maldito, de Antonio Arroyo y Julio Corral, único trabajo hasta el momento que profundiza seriamente la historia y los misterios del pueblo. En este libro se presenta una rigurosa relación de datos históricos sobre la zona que abarcan desde 3000 años antes de Cristo hasta la actualidad, cubriendo épocas tan diversas como el Neolítico, la Romanización, la Edad Media, etc. Es destacable que, en base a los datos aportados, los autores descartan que el fin del pueblo se debiese a las famosas epidemias y muestran por vez primera la secuencia real de la despoblación, así como sus causas. En cuanto a la faceta paranormal, los autores sacan a la luz algunos casos inéditos realmente sobrecogedores, como el de un violento asesinato real y documentado ocurrido en una de las casas del pueblo, los sorprendentes testimonios de miembros del ejército que vivieron situaciones extrañas durante una serie de maniobras militares, o los relatos de personas que afirman haber vivido experiencias inexplicables en el lugar. ¿Realidad o leyenda? Ochate abre un profundo debate entre si realmente es un pueblo con un pasado maldito o si por el contrario todo es fruto de la creación de Prudencio Muguruza. Lo que está claro es que han ocurrido algunos sucesos extraños, pero quizá es mucha leyenda la que rodea el pueblo y se ha utilizado para hacer un templo de peregrinaje para todos los amantes de lo paranormal. Y hasta aquí la historia de Ochate.